Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este cafecito de hoy, 25 de junio. Desearles a todos una buena semana. Quisimos darle un tema a lo que es el entorno fiscal de las empresas. Es algo que me parece que es muy importante, sobre todo los contadores, que tengamos muy claro esta parte del entorno fiscal que vive hoy las empresas en México, sobre todo para efectos de tener claridad y sobre todo el hacerle ver al empresario, al dueño de la empresa, cuál es la realidad hoy en México de este entorno fiscal que se vive, ¿no? Fíjense, lo que vamos a ver, el temario que vamos a ver, tiene que ver con los CFDI, con la contabilidad electrónica, con la ley antilavado o la ley PIORPI, que es la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las declaraciones informativas por operaciones superiores a 100,000 pesos y la declaración informativa por operaciones relevantes, las revisiones electrónicas y vamos a cerrar con lo que es la ley FATCA, ¿no? Con lo que es la ley americana, que es la de informativa de las cuentas extranjeras, que ahorita vamos a tocar esos puntos, ¿no? Dice, lo que quisimos nosotros mostrar es cómo todas estas circunstancias que tenemos actualmente pues nos impactan importantemente en lo que es el cumplimiento de obligaciones de las empresas, ¿no? Entonces, me parece que es algo importante que no debemos de dejar pasar y que juega un papel en las empresas también respecto a esa práctica que se tenía o que se tiene todavía en las empresas de presentar, por ejemplo, declaraciones en ceros o presentar declaraciones no con los datos correctos. Fíjense cómo esa circunstancia hoy por hoy veremos cómo nos impacta de manera importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que es el CFDI, ¿sí? Es algo a lo mejor que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero vamos a empezar que CFDI es la abreviación de lo que es comprobante fiscal digital por Internet, o bien lo que se le conoce como factura electrónica, que está regulada pues, en varias leyes del país, ¿no? En varias leyes. Ahora, existen distintos tipos y tienen distintos usos los CFDI. El CFDI más común, que es el CFDI de ingreso, el CFDI de egreso, que es lo que sustituyó, voy a decir así, a las notas de crédito. El CFDI de traslado, que es nada más cuando no hay venta, pero que nada más queremos mover mercancía de un lugar a otro. El CFDI de nómina, que es todo lo relativo a los pagos de sueldos y salarios o de asimilados a salarios. Y el nuevo, que es como la joyita de la corona, que es el CFDI de pago, o lo que es el CFDI por pagos parciales, ¿no? Que ahorita vamos a ver también. Dice, algo que es muy importante que tengamos claro es que el CFDI, o la factura electrónica, forma parte de todo un ecosistema digital de parte de las autoridades. Y el CFDI es la parte medular de todo este ecosistema digital que tiene hoy por hoy la autoridad para revisarnos y para poder tener una recaudación y sobre todo una fiscalización mucho más asertiva, ¿no? Mucho más acertada. A través de este ecosistema que hablamos podemos ver lo que es el buzón tributario, que forma parte también muy importante de los medios de fiscalización y en este caso de la comunicación entre contribuyente y autoridad. Tenemos la contabilidad electrónica, que al rato vamos a hablar algo de ello. Tenemos todo lo que es el control de obligaciones, los modelos de riesgos. Ya con este ecosistema digital que tiene el SAT, los modelos de riesgo de los contribuyentes son modelos muy acertados por parte de la autoridad. O sea, realmente la cercanía que tiene la autoridad en una supuesta defraudación fiscal, de verdad que es muy, pero muy acertada, ¿no? Por parte de la autoridad. Ya tenemos las declaraciones prellenadas, que esta es una novedad, que agarramos nuestra declaración y pues ya vienen todo un montón de datos ahí de las operaciones que realizamos.
lo que es el padrón de contribuyentes, las auditorías electrónicas, que ahí vienen, no se desesperen, pero ahí vienen, ¿no? El uso en operaciones de comercio exterior, como ya el CFDI también tiene que ver en las operaciones de comercio exterior, en la determinación de pagos provisionales de ISR, IVA y, por supuesto, en lo que es declaraciones anuales, ¿no? Entonces, fíjense cómo un poquito de antecedentes de lo que es el CFDI. El CFDI no es nuevo, muchachos, de verdad que creemos y le damos un valor al CFDI relativamente nuevo. Y no, el CFDI y las autoridades han existido o han estado trabajando, las autoridades desde 1997, cuando se creó el Comité de Facturación Electrónica por parte de las autoridades, ¿no? Como el CFDI 1.0 nació desde el 2005 y estuvo vigente hasta el 2013. En el 2010 se establecen grandes cambios para el 2011, que los vimos, ¿verdad? Cuando en el 2011 nacieron los PAC, los CFDI y los códigos de barras bidimensionales, si se acuerdan. Sí. En el 2012, México es el país líder en todo lo que es facturación electrónica. Y en el 2014, que fue cuando ya entró en vigor el CFDI como único medio de comprobante fiscal, que ya fue obligatorio para todo el mundo, pues realmente este 2014 fue un paso trascendental, ¿no? Y en el 2017 y a la fecha, cuando nace la versión 3.3 del CFDI, pues ahí ya esto se potencializa y vamos a ver cómo el CFDI, este 3.3 es algo muy importante para la autoridad, ¿sí? Fíjense nomás, los millones de facturas que se expiden en un año, ¿no? O sea, esta factura es a un corte a junio del 2017, no lo encontré más actualizado, pero fíjense cómo se han expedido cantidades increíbles de facturas, ¿no? O sea, casi 30,000 millones de facturas, ¿sí? Que se expiden en un periodo pues de un año, ¿no? O sea, en este caso son todos los años. Pero fíjense como 3.141.519.520 facturas a junio del 2017, ¿no? Entonces, dicen por ahí que es un negociazo para los PAC y para los timbrados, ¿no? O sea, también, ¿no? Recordemos también cómo con el CFDI 3.3, que les digo que es algo muy importante, cambios muy importantes, ¿sí? Pues se incorporan 46 reglas de validación, se incluyen 17 catálogos, hay 16 campos que incluyen formas de estructura, los registros de descuentos por concepto por concepto, la verificación del RFC del receptor, incluye información del uso que el receptor le dará al comprobante o a lo que estoy comprando y que está en el comprobante, ¿no? El famoso uso. Hay un nuevo complemento, no permite el uso de números negativos, no permite de manera parcial el registro de conceptos con valor cero, se eliminan 19 campos respecto a la versión anterior, se elimina también la información del domicilio del receptor, hoy nada más es el RFC del contribuyente y el nombre, disminuye el riesgo de cometer errores de captura y con ellos reprocesos y correcciones, ¿no? Aunque en la realidad el cambio de versión, cuando hubo un proceso de retimbrado, pues la verdad es que sí generó bastantes problemas, ¿no? Dentro de los catálogos, pues hay el catálogo de aduanas, el catálogo de productos y servicios, ese catálogo monstruoso de más de 50,000 productos, ¿no? Que tenemos que ubicar ahí, las unidades de medida, los códigos postales, las formas de pago, impuestos, los métodos de pago, que al rato vamos a ver la diferencia entre una forma de pago y un método de pago, las monedas, el número de pedimento operado, el país, la patente aduanal, el régimen fiscal, la tasa cuota, el tipo de comprobante, si es I, si es E, si es T, de ingreso, traslado, etcétera, etcétera. El tipo de factor, el tipo de relación y el uso del CFDI, ¿no? Que pues realmente con este CFDI, fíjense cómo nace también lo que es el CFDI de pagos, ¿no? Que les decía que era la novedad, el nuevo. A través del CFDI de pago, fíjense cómo ese CFDI de pago identifica y relaciona. Tiene dos funciones muy importantes, identificar y relacionar.
Por un lado, identifica a los emisores y receptores, identifica también las facturas que han sido pagadas total o parcialmente, identifica la forma en que se realizó el pago también de manera correcta y obviamente si identificamos la fecha del pago y la forma en que se realizó el pago, pues también es algo muy importante para saber en qué momento fue causado el IVA, ¿no? O en las empresas que tributan a lo efectivamente cobrado, pues también es el momento en que se genera el ingreso acumulable, ¿verdad? O la deducción autorizada cuando es al cobro o al pago, ¿verdad? Pero también este CFDI de pago relaciona. ¿Qué relaciona? Un pago a muchas facturas y viceversa, porque hay una correlación entre la factura original y el CFDI donde estamos manifestando que esta factura original tiene un pago o un abono, ¿no? Aquí lo vamos a ver, miren cómo en el CFDI de pagos, pues tenemos por este lado izquierdo lo que es el CFDI por la operación total y luego tengo al lado derecho tantos CFDI de pagos como abonos nos hayan realizado precisamente a esta factura global, ¿no? Entonces ahí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 abonos a esta factura y entonces tengo un CFDI por cada uno de ellos. Y en cada uno de estos complementos para recepción de pagos voy a tener una correlación de esta factura original, la factura original, ¿no? La factura inicial, ¿no? Entonces, realmente esto es muy importante. Recordamos algunas cosas que también son importantes, como por ejemplo lo que nos dice la regla 27142 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, que dice que no va a haber expedición del CFDI con complemento para recepción de pago para aquellos contribuyentes, personas físicas que tributan en el RIF. O sea, estos contribuyentes podrán optar por expedir el CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pago durante el ejercicio fiscal 2018, únicamente por lo que respecta a las operaciones relacionadas con dicho régimen, o sea, con el RIF, y siempre que el importe total del CFDI sea menor o igual a 5,000 pesos, ¿no? Si son mayores a 5,000 pesos o son por otras operaciones diferentes al RIF, pues tendría que forzosamente expedir el complemento para recepción de pagos. Si así están las cosas, pues ¿cómo determinamos el impuesto al valor agregado? O sea, ¿cómo lo determinamos? Notemos que el impuesto al valor agregado lo determinamos con la diferencia que existe entre el IVA acreditable y el IVA cobrado, ¿no? Y así llegamos al IVA a favor o al IVA a cargo. Y entonces, fíjense cómo la autoridad va a ser muy asertiva o es muy asertiva una vez que ya estén los complementos de pago, ¿sí? Para ver cuál es mi base del IVA. ¿Cuál es mi base del IVA? Va a ser muy sencillo de esta forma. El IVA acreditable va a ser todos los FDIs de contados más todos los FDIs de complementos de pago. Y ese dato lo va a tener claro y preciso la autoridad, ¿sí? El IVA cobrado, pues es todo el CFDI de contado que expedimos más todos los FDIs de complementos de pago. Y así, el complemento de pago, entonces se convertirá en la declaración que presentará el contribuyente a la autoridad sobre cada cobro que realizan los clientes, expresando de esta forma sus ingresos en flujos de efectivo, base IVA cobrado, y recordando también que yo puedo cobrar también de diferente manera, no nada más con flujo de efectivo, también puedo cobrar en bienes, en servicios, entonces eso también es importante, que en consecuencia, al recibir los complementos de pago de los proveedores, pues la autoridad conocerá los flujos de efectivos de los egresos, o sea, la base del IVA acreditable y también de los ingresos, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos una declaración donde digo yo que mi IVA acreditable son 100 y mi IVA cobrado son 200, pero en realidad mi IVA cobrado son 300, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que la autoridad no va a saber? O sea, de inmediato, ¿verdad? Entonces, esto realmente va a tener un impacto importante cuando ya se generalice los efectos del complemento de pago, ¿no? Ok, otra de las características del CFDI es que ahora hay que especificar los impuestos. ¿Cómo hay que especificar los impuestos? Esto es concepto por concepto, ¿sí? Mercancía por mercancía, ¿sí? Hay que identificarlo, ¿sí? En las facturas se especifica la cantidad de impuestos
tanto los que son trasladados como los que son retenidos, ¿no? Y esto significa entonces que en cada concepto se debe detallar su valor total, la tasa empleada y el importe que queda como resultado, para finalmente sumar todos los impuestos trasladados y los subtotales, ¿no? En cada una de las columnas vamos a encontrar el concepto, la tasa de IVA que le corresponde a este producto y el total, ¿no? Y más abajo ya, en el subtotal, IVA total, pues ahí va la suma de todo, ¿no? Entonces, este es un cambio importante también que tenemos, ¿no? Ahora, si así están las cosas, fíjense cómo en base a los ingresos acumulables, qué conceptos de mis ingresos necesitan o están obligados a expedir CFDI, o estamos obligados a expedir CFDI. Fíjense cómo si yo enajeno bienes, si yo presto servicios, si yo arrendo inmuebles o cobro intereses, tengo que expedir CFDI, ¿sí? También, si hay dividendos, pues también hay un CFDI de por medio, ¿sí? Solamente una pequeña porción de los ingresos acumulables pueden ser sin CFDI, como por ejemplo el ajuste anual por inflación acumulable, la ganancia cambiaria, la ganancia en enajenación de activos, otros ingresos como diferencias en pagos, etcétera, etcétera. Fíjense cómo en esta lámina, obviamente es muy relativo, pero de mi 100% de los ingresos acumulables hay CFDIs por el 95% y por el 5% no. Entonces, pues la autoridad ya está muy asertiva también, ¿no? Si por otro lado volteamos ahora a lo que son deducciones autorizadas, pues vamos a encontrar también una circunstancia muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo compro bienes, contrato servicios, obtengo arrendamiento de inmuebles, pago intereses, adquiero activos fijos, pago cuota de seguridad social, pago sueldos, salarios, asimilados a salarios, etcétera, etcétera, fíjense cómo todos estos conceptos tienen CFDI, ¿sí? Y solamente una pequeña porción, como el ajuste anual por inflación deducible, la pérdida cambiaria, la pérdida de la generación de activos y la depreciación fiscal de los activos fijos, que obviamente la depreciación fiscal no tiene CFDI, pero sí tienen CFI los activos fijos, ¿no? Entonces, nótese también cómo de mi 100% de deducciones autorizadas, la autoridad pues conoce alrededor del 95% de dichas deducciones porque forman parte de un CFDI, ya lo conoce. Y solamente un 5% puede no conocer la autoridad, ¿no? Y si así es la cosa, entonces, ¿cuál es el margen que aparentemente tenemos? Margen de error tiene la autoridad para determinar cuál es mi base gravable, ¿sí? Fíjense cómo, si para ingresos acumulables la autoridad tiene un más o menos 5% de margen de error y en las deducciones autorizadas tiene un más o menos un 5%, pues en suma, suponiendo que tomo los mayores de cada uno, pues voy a tener un margen de error de más o menos un 10% respecto al impuesto causado, ¿no? Entonces, noten cómo esto del CFDI y los complementos de pago y todo lo que hoy tenemos, pues realmente le da a la autoridad que sea muy acertada su previsión de cuánto es lo que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, y si a esto le agregamos otros elementos como es el envío de la contabilidad electrónica, las informativas de bancos, notarios, etcétera, etcétera, pues realmente, como decimos, un mundo nos vigila, ¿no? Entonces, pues cuidado, ¿no? El CFDI de pagos, aquí tengo un error, ese CFDI debe de expedirse de manera obligatoria a partir del 1 de septiembre, ¿sí? No 1 de julio, sino 1 de septiembre del 2018. Y nótese cómo ahora, cuando tenemos una forma y método de pago, ¿sí? Es muy sencillo. En un CFDI de contado, siempre tiene que haber lo que es la forma y método de pago, ¿sí? La forma y método de pago. Entonces, cuando tengo un CFDI de contado, entonces pago en una sola exhibición, pago en una exhibición, es cuando le llamamos el PUE, y siempre que haya un PUE, tiene que haber lo que es la forma de pago, ¿no? La forma de pago correcta que puede ser en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica, cheque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a ser así. Pero ojo, si es pago en parcialidades o diferidos, y ojo con esto, que es muy importante, es muy importante. Si yo ahorita estoy comprando y estoy pagando en la tarde o mañana,
A lo mejor eso no se considera un crédito, pero sí se considera un pago diferido, porque en este momento que yo tengo el CFDI, en este momento no está pagado. Entonces, se considera un CFDI PPD, que es pago en parcialidades o diferido, y siempre que haya un CFDI PPD, siempre la forma de pago va a ser 99 y por definir, siempre. Oye, es que yo siempre pago con cheque. Oye, es que yo siempre pago con transferencia. Sí, pero en este momento no has pagado. Entonces tiene que ser 99 y por definir. Y cuando pague, entonces habrá el complemento de pago y en este complemento de pago, entonces es cuando vamos a poner la forma de pago, ¿no? Que puede ser efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante que definamos esto de cuando sea UE, siempre va a haber forma de pago en el propio comprobante. Cuando sea PPD, la forma de pago siempre va a ser 99 por definir y en el complemento de pago entonces habrá la forma de pago. No, espero que esto les haya quedado muy, muy claro. Con esto terminamos lo que es CFDI. ¿Y cuál es la idea de haber visto así muy rápido lo del CFDI? La idea es que veamos todos los elementos que tiene la autoridad que antes no tenía, ¿no? Y el CFDI es un elemento muy importante. Otro elemento muy importante que tiene la autoridad y que antes no tenía y que básicamente ya se perdieron todos los amparos, ¿sí? Es la contabilidad electrónica, ¿sí? Hoy, básicamente, todas las empresas tenemos la obligación de elevar o mandarle a la autoridad lo que es nuestra contabilidad, ¿no? La contabilidad electrónica es el registro de las transacciones en medios electrónicos que realizan los contribuyentes y el envío de los archivos en formato XML a través del buzón tributario. ¿Quiénes son sujetos de presentar la contabilidad electrónica? Pues todas las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos, todas las personas físicas con actividades empresariales, con actividades profesionales, con ingresos superiores a 2 millones de pesos y arrendamiento, y siempre y cuando no utilicen la aplicación Mis Cuentas, ¿no? Porque todos los contribuyentes que utilizan ese aplicativo del SAT que se llama Mis Cuentas, esos no están obligados a subir la contabilidad electrónica, ¿no? Pues obviamente no están obligados porque ya lo tiene la autoridad, ¿no? Ahora, para dar cumplimiento es importante que cada mes se suba lo que es la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con el código agrupador que nos da el SAT y que le permite al SAT obtener la interpretación, ¿no? Adicionalmente, los contribuyentes deben de tener la posibilidad de generar información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares para entregarlas al SAT. Solo cuando, o sea, las pólizas contables y auxiliares no se llevan al SAT todos los meses, ¿sí? Solamente cuando el SAT ejerza facultades de comprobación directamente al contribuyente o mediante compulsadas, ¿no? Cuando el contribuyente solicita una devolución o realiza una compensación, la autoridad le podrá solicitar las pólizas contables en interpretación XML, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que tiene la autoridad. Y fíjense bien, yo siempre digo, si yo fuera el SAT, dentro de esta balanza de comprobación que día a día o que mes a mes le estoy enviando a la autoridad, yo agarraría una serie de cuentas que me pueden dar una posibilidad muy importante de fiscalización. ¿Cuáles son esas cuentas? 1, deudores diversos. 2, funcionarios empleados. 3, gastos a comprobar. 4, no deducibles. 5, acreedores diversos o préstamos. 6, aportaciones para futuros aumentos de capital. A lo mejor con estas 6 cuentas que yo pudiera como SAT revisar, iba a encontrar un filón importante de oportunidad de fiscalización. ¿Por qué? Porque fíjense bien, las primeras 4, deudores diversos, funcionarios empleados, gastos por comprobar y no deducibles, estas 4 cuentas, sin duda alguna, me están diciendo quién se está llevando el dinero de la empresa. Y si quien se está llevando el dinero de la empresa son los dueños de la empresa, entonces eso se llama dividendos fictos. Y eso me daría como autoridad una gran posibilidad de fiscalización, ¿verdad? Porque si hay algo caro, son precisamente el impuesto de los dividendos, ¿no? Y más si son dividendos fictos, ¿no?
Ahora, si el que se está llevando el dinero de la empresa son los trabajadores, o sea, dentro de estas cuentas hay dinero para los trabajadores, que está disfrazado de un supuesto deudor diverso, de un funcionario empleado, de un gasto por comprobar o de un gasto no deducible, entonces va a tener doble problema. El primer problema es con el SAT, porque a lo mejor no le estoy reteniendo y generándole el impuesto correspondiente a mi trabajador, ¿sí? También voy a tener problemas con el IMSS, porque no estoy integrando esa parte de salario al pago de cuotas, al salario diario integrado, por lo tanto estoy omitiendo cuotas. Voy a tener problemas con el Infonavit también, pues por la misma razón que por el IMSS. Pero también voy a tener problemas con el Estado, porque no le estoy cubriendo el impuesto local de nóminas al Estado también. Entonces, fíjense cómo hay una gran posibilidad de fiscalización ahí para las autoridades, ¿no? Y si me voy por el otro lado, por lo que es acreedores diversos, préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital, entonces voy a tener una gran oportunidad ahí de saber quién le está inyectando dinero a la empresa. Y no para cobrar impuestos a la empresa, sino en un dado caso para saber que quien le está inyectando dinero a la empresa es un contribuyente que haya declarado dicho ingreso también para efectos del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos grandes oportunidades de fiscalización por medio del SAT. Y para nosotros los contadores, pues hay una gran oportunidad para revisar y cuidar mucho en las empresas esas cuentas que les estoy comentando. Si nosotros sacáramos un gráfico de cómo se mueven estas cuentas en las empresas, íbamos a ver que es una línea hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pues. Pocas veces esas cuentas disminuyen, pues, sino que siempre van para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Y hoy no es que la autoridad nos esté descubriendo, ¿eh? Cuidado con esto, porque hoy la autoridad no nos descubre. Hoy nosotros le damos la información a la autoridad, ¿no? Entonces eso es algo que debemos de cuidar y lo debemos de cuidar mucho. Otro elemento que tiene la autoridad de manera importante, que le sirve para este ecosistema digital que hablamos al principio, es el buzón tributario. El buzón tributario es un servicio de comunicación en línea diseñado para que las personas interactúen e intercambien documentos digitales con las autoridades fiscales de forma ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura, según. ¿Sí? Todas las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyente tenemos asignado un buzón tributario, ¿no? El buzón tributario, como ya decimos, consiste en una comunicación electrónica que está en la página del SAT, en la página de internet del SAT, a través del cual la autoridad puede realizar notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa que emita, todos los documentos digitales, ¿sí? Incluyendo cualquiera que puede ser impugnado o recurrido, ¿no? También ahí me va a notificar. Y nosotros los contribuyentes debemos de presentar las promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimientos a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales, y lo podremos realizar también consultas sobre su situación fiscal, todo a través del buzón tributario, ¿no? Imagínense también, entonces, si este buzón tributario es importante también en el ecosistema ese digital que hablábamos ahorita, por supuesto que es muy importante. CFDI, buzón tributario, contabilidad electrónica, son tres elementos de la autoridad muy importantes para la fiscalización. Otro tema que también es muy importante, y le voy a dar un tanto de tiempo a esto, ¿sí? Es lo de la ley PIORPI, lo de la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hoy en el mundo, porque tengo que decirlo así, en el mundo, no solamente en México, en el mundo hay una importante legislaciones que se han dado, legislaciones importantes en materia de lavado de dinero, ¿no? El objeto de esta ley es proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Que hay que diferenciar lo que es un acto ilícito de una conducta ilícita, ¿no? Me decía un cliente la otra vez, oye, ¿por qué me tengo que registrar yo ante la ley de lavado de dinero si yo lo que siembro son tomates? Entonces, no entiendo por qué tenga que registrarme. Le digo, mira, es que es muy sencillo.
obviamente la venta de tomates es un acto lícito, ¿sí? Si yo vendiera en lugar de tomates marihuana, voy a decir, entonces la venta de marihuana es un acto ilícito y todo el dinero que obtenga por esa venta, sin duda alguna, es un recurso de procedencia ilícita. Pero si yo vendo tomates, pero al vender el tomate no lo declaro en mis ingresos para efectos de impuestos sobre la renta, entonces se convierte ese recurso en recurso de procedencia ilícita también. No por el acto ilícito, sino por una conducta ilícita, pues, ¿sí? Entonces es importante que separemos eso, ¿no? La prevención del lavado de dinero, ¿qué comprende? ¿Qué es lo que se cuida a través de esta ley? Que aunque es una ley administrativa, vamos a ver cómo tiene implicaciones en las empresas y en los contribuyentes, ¿no? ¿Qué es lo que comprende? Los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras. Vayan hoy a un banco con 100,000 pesos en efectivo y verán cómo va a ser un viacrucis depositar ese dinero. O sea, realmente en cuanto entras con el dinero en efectivo al banco, ya vienes con un estigma como de lavador de dinero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjense, por un lado, ¿qué comprende? Les digo, las operaciones, los actos, operaciones y servicios que realizan las actividades financieras, pero también comprende las actividades económicas que por su naturaleza y características lleven a cabo las entidades no financieras en relación al tipo de bienes que venden, distribuyen, comercializan o arrienden, así como los servicios que prestan o ofertan a clientes y usuarios. Y aquí en estas entidades no financieras, pues ¿quiénes estamos? Pues estamos básicamente todos los contribuyentes, ¿verdad? ¿Quiénes estamos obligados a cumplir con esta ley? Las entidades financieras, las personas físicas y personas morales que realicen actividades vulnerables, los clientes y usuarios de servicios financieros y los clientes y usuarios en transacciones sobre bienes y servicios identificados como actividades vulnerables, ¿sí? Y luego podemos ver cómo la ley PIORPI considera como actividades vulnerables algunos actos o operaciones, que realmente son muchas, como por ejemplo la práctica de juegos con apuestas, o sea, todos los casinos están aquí y todos los que juegan en los casinos también están aquí, ¿no? ¿Sí? La emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito, o sea, las tarjetas bancarias, todas las prepagos, todos estos también están aquí. Las operaciones de mutuo, ojo, todas las operaciones de préstamos que hagan las empresas, ¿sí? Todas las operaciones de mutuo, de garantía, de crédito, de préstamo que realicen entidades no financieras, con más las financieras, ¿verdad? Entonces, si las financieras la tienen, las no financieras también tienen que reportar todo lo que son operaciones de préstamos. Los servicios de construcción, todas las constructoras, todos los desarrolladores inmobiliarios, o los intermediarios en operaciones de compra-venta de inmuebles y derechos reales sobre los mismos también. La comercialización e intermediación de metales o piedras preciosas, joyas, relojes, obras de arte, o sea, todo lo que son las joyerías y todo eso también. Toda la comercialización y distribución de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, usados o nuevos, ¿no? También. Todo lo que es la prestación de servicio de blindaje de vehículos, los servicios de traslado de valores. Ojo aquí, los servicios profesionales independientes tendientes a la preparación o representación de los clientes en operaciones de compra-venta, cesión de derechos de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos, valores o activos, manejo de cuentas bancarias, ahorros y de valores, las organizaciones las aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, para la constitución, la escisión, la fusión, entre otros, ¿no? O sea, realmente son muchas las actividades. Todos los notarios, corredores públicos, aquí están también. Todos los donativos también, cuando rebasan de ciertas cantidades, ¿verdad? Todo lo que son donativos. Todos los servicios de comercio exterior que se hagan a través de agentes o autoridades aduanales, ¿sí? Y fíjense cuáles, esas actividades que vimos ahorita, cuáles son los montos, ¿no? Si yo voy a un casino y juego o apuesto más de 26,195 pesos, entonces, o hasta 26,195 pesos, más bien dicho, ¿sí? Entonces, la autoridad me tiene que identificar, pues, ¿qué es identificar?
pues la credencial de lector y todo ese tipo de cosas para saber quién es el que está jugando estos montos. Pero si son más de 51.987 pesos, entonces, no solamente me va a identificar, sino que tiene que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda, pues, ¿sí? Si es un monto mensual en tarjetas de prepago de 64.883 pesos, y me identifica. Si son 103.571 en adelante, entonces hay que dar aviso, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir? Operaciones de mutuo, siempre, fíjense cómo estas operaciones siempre se identifican, pero si sobrepasan estos montos, entonces, además de identificación, va a haber aviso, ¿no? La comercialización de joyas o piedras preciosas, las obras de arte, los blindajes de vehículos, la comercialización o distribución habitual de vehículos. Siempre voy a identificar si es más de 258.726 pesos en efectivo y si es más de 517.452, entonces tengo que presentar un aviso. Si es traslado de valores, pues siempre voy a ser identificable. Si es prestación de servicios, siempre va a ser identificable y fíjense cómo siempre se va a avisar en todos los casos, ¿no? Entonces, cuidado con esto. ¿Sí? La prestación de servicios de fe pública, o sea, los notarios o corredores públicos, pues aquí están los montos también en que se tienen que dar aviso, ¿sí? O se tienen que identificar, ¿sí? Donativos, si son arriba de 129.000 pesos, tengo que identificar. Si son arriba de 258.726, entonces tengo que dar aviso, ¿sí? Así como hay que dar avisos también, la ley contempla actos o operaciones prohibidas, actos o operaciones que no se pueden realizar con efectivo, ¿sí? Se establece la restricción para que se use efectivo y metales preciosos como medio de pago en ciertas transacciones, de las que se entiende como actividades vulnerables, y siempre que el valor de las mismas rebase los límites monetarios que la propia ley establece. La restricción es tanto para el que paga o liquida, así como para el que acepta el pago o la liquidación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son esos actos o operaciones prohibidos? La compra-venta de inmuebles, la comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, la comercialización de joyas, participar en juegos de apuestas, servicios de blindaje, operaciones con acciones o otros valores, arrendamientos o arrendamiento de inmuebles y de vehículos. Cuando sobrepasan las cantidades que vemos ahorita, ya no se puede usar efectivo para el diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, una compra de un bien inmueble de 1 millón de pesos, pues yo puedo pagar en efectivo hasta 646.815. Lo demás lo tengo que pagar forzosamente en otro medio de pago, ¿sí? Aquí tenemos las cantidades. 258.726 para compra de carros, para joyerías, para juegos de apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Si sobrepasan esas cantidades y quiero pagar en efectivo, no solamente no se puede, sino está prohibido hacerlo por montos mayores a estas cantidades, ¿no? Y ojo con esto también porque están increíbles. Las sanciones o las multas van de 200 a 65.000 UMAS. O sea, puede haber una multa de 16.120 pesos, ¿sí? Y hasta 5.239.000 pesos, que por ahí me faltó un cero más. 5.239.000 pesos. Imagínense una multita de 5.239.000 pesos, ¿no? Entonces, aguas con ellos, porque entre las conductas que dan origen a la imposición de multa, tenemos la abstención de cumplimientos con los requerimientos que formule la Secretaría de Hacienda, o el incumplimiento de la obligación de presentar avisos, la participación en actos y operaciones prohibidas por ley, entre otras, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto de la ley Björk también tiene un efecto importante para los contribuyentes, ¿no? Porque ahora, imagínense una agencia de carros, pues ahora tiene que andar cuidando, si vendo un carro no me pagues en efectivo, tengo que reportar, tengo que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas también. Otra de las obligaciones que tenemos contribuyentes es la de informar de las operaciones relevantes, ¿sí? La carga tributaria que presenten los contribuyentes no solo se ve reflejada
económicamente con el pago de impuestos, sino que estas se añaden las obligaciones administrativas que indican las disposiciones fiscales. Por ejemplo, esta que está en el 31A del Código, que son las operaciones relevantes. Según el Código, esta declaración se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se celebra la operación denominada relevante. Y en caso de existir errores, se puede presentar una complementaria en un plazo de 30 días contados a partir de que notifique la autoridad, ¿no? Entonces, fíjense bien, afortunadamente, esta información de operaciones relevantes tiene un cambio importante que está en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? La fracción 1 del precepto 25 de la Ley de Ingresos de la Federación facilita la obligación referida en el numeral 31A del Código, estableciendo que los contribuyentes deberán presentar la información de las siguientes operaciones financieras contenidas en el artículo 20 y 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que son las operaciones financieras derivadas, las operaciones con partes relacionadas, las relativas a la participación en el capital social y en el cambio de residencia fiscal, lo referente a reorganizaciones y reestructuras corporativas, como puede ser fusiones, escisión, todo este tipo de cosas, y por enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países con sistema de tributación territorial preferente, las operaciones de financiamiento y sus intereses, las pérdidas fiscales, reembolsos de capital y pagos de dividendos, ¿no? No más que esta propia ley de ingresos nos exceptúa a ciertos contribuyentes los exceptúa, ¿no? ¿Quiénes no presentan esta información? Si en el mes en cuestión no se hayan realizado las operaciones que ameritan la presentación. O sea, si no realicé ese tipo de operaciones, no voy a presentar este aviso. Si su monto acumulado es menor a 60 millones, tampoco voy a presentar este aviso. Entonces, ya 60 millones, pues le quita la obligación a una buena cantidad de contribuyentes, ¿verdad? Ahora bien, esa excepción de los 60 millones no aplica para entidades financieras, ¿sí? Y en ningún caso deberán considerarse los impuestos para computar los montos antes mencionados, ¿no? Entonces, esta obligación de operaciones relevantes, aunque es muy importante, pues realmente la van a presentar los contribuyentes que tengan operaciones por esos conceptos por arriba de 60 millones de pesos, ¿no? Otra obligación, y que se nos olvida, la tenemos olvidada totalmente. Afortunadamente, la autoridad también la tiene olvidada, ¿no? Pero es esta declaración de operaciones superiores a 100,000 pesos en efectivo. No es las operaciones relevantes que vimos ahorita, no, estas son declaración por operaciones superiores a 100,000 pesos en efectivo, ¿no? Entonces, una de las obligaciones que tienen que cumplir algunos contribuyentes es informar a las autoridades fiscales de las contraprestaciones que reciben en efectivo en moneda nacional extranjera, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos, ¿sí? Aquí están los sujetos que están obligados y aquí está el fundamento de la obligación y les doy una noticia. El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa que se debe observar esta exigencia cuando, o sea, ¿cuándo tengo la obligación? Fíjense bien, cuando la contraprestación y los impuestos correspondientes superen los 100,000 pesos y me los hayan pagado en efectivo. Se efectúe respecto de una misma operación uno o varios pagos y la suma de ellos supere la cantidad mencionada. Y siempre que la contraprestación se pague una parte en efectivo, otra parte en oro, otra parte en plata y otra con cheque, transferencia bancaria u otros instrumentos monetarios, entonces únicamente están obligados a informar sobre estas operaciones cuando la contraprestación sea en efectivo, en piezas de oro o de plata y exceda los 100,000 pesos dentro de un mismo mes. Y les decía, la noticia que les voy a dar es, ¿cuánto creen que es la multa por no haber presentado esta declaración? La multa es de casi 100,000 pesos, ¿eh? Entonces, si un día la autoridad me empieza a requerir este tipo de declaraciones y se da cuenta que estoy en alguno de los supuestos y no presenté la declaración, aguas porque la multa está monstruosa, ¿no? Otro de los temas que tiene la autoridad hoy, que es un medio de fiscalización importante, es la revisión electrónica, ¿no? Que como bien decía, la autoridad tributaria tiene este medio para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, a través de la cual puede requerir información y documentación utilizando mecanismos electrónicos legalmente establecidos, ¿no? Yo creo que ya muchos de nosotros tuvimos la experiencia de recibir, no en sí una revisión electrónica, pero sí algunos exhortos de la autoridad donde nos dice, oye,
derivado de la información que yo tengo, por ejemplo, en los FDIs, supimos que retuviste tanta cantidad, pero me estás enterando menos. Te invito a que revises y pagues la diferencia, ¿no? Entonces, por ahí tuvimos esos exhortos, ¿no? Aquí tenemos más o menos el procedimiento que tenemos en el artículo 42, donde le dan facultades a la autoridad para revisar a los contribuyentes. Y en este artículo 42 ya se establece dos temas importantes, que es el buzón tributario por un lado, y el practicar revisiones electrónicas, ¿sí?, basándose en el análisis de la información de documentación que tiene la autoridad, ¿sí? Entonces, ya la autoridad está facultada para hacerlo, ¿no? Y fíjense, todo lo que es la información que tiene en su poder la autoridad, con toda esta información que es las declaraciones informativas, la información de terceros, los FDIs de complementos de pago, la contabilidad electrónica, el dictamen fiscal, lo que pagamos, las declaraciones informativas, todo esto, todo este entorno le da a la autoridad un modelo de riesgo del contribuyente que puede llegar a ser sumamente importante, ¿no? ¿Qué información tiene en su poder la autoridad? Pues la información contable, los FDIs expedidos, los FDIs recibidos, los FDIs de nómina, la información del INC, del Infonavit, los pagos referenciados mensuales, la declaración anual, las declaraciones informativas, el registro público de la propiedad, el registro vehicular, los informes y avisos de la ley antilavado, los informes de depósitos en efectivo, los estados de cuenta bancario. O sea, realmente es increíble la información que tiene la autoridad, ¿no? Y entonces, con toda esta información, pues, ¿qué hace la autoridad? Pues lo que hace es programa. ¿Qué programa? Las auditorías, ¿verdad? Indicándonos que pueden ser auditorías directas o pueden ser auditorías electrónicas, ¿no? Ahí tenemos la programación con toda la fuente de información del SAT, lo confronta con la información, con las declaraciones y pago, todos los antecedentes y pues ejecuta, ¿verdad? Entonces, realmente es muy importante la información que tiene la autoridad. Y algunas conclusiones, recomendaciones y sugerencias. La razón de fiscalizar electrónicamente es una realidad en la recaudación, ¿no? Ya que a mayor fiscalización, con una determinación más rápida y expedita, pues existe una mejor captación de ingresos para la hacienda pública. Con este nuevo modelo de fiscalización, la autoridad fiscal se espera que sea mucho más ágil y eficiente. O sea, todas las auditorías se esperan que sean mucho más ágiles y eficientes, que no presente fallas, y con ello se podrá evaluar qué tan efectiva resulta la práctica de este tipo de revisiones, ¿no? Las expectativas de que al evitar el contacto físico entre contribuyente y auditor no va a haber un contacto físico, entonces con eso pues pueda disminuir también todos los actos de corrupción, ¿no?, que pudieran existir. Los contribuyentes deben de ser muy cuidadosos en el manejo de su buzón tributario, por lo que deberá asegurarse que el envío de la información y documentación haya sido recibida por la autoridad fiscalizadora, ya que a través de este medio de comunicación electrónica se reciben también notificaciones y requerimientos con vencimientos de plazos que puede conllevar la emisión de sanciones por incumplimientos, ¿no? Recordemos que cuando recibimos un comunicado por parte del buzón tributario, tenemos tantos días, que son 3 días, para que se considere legalmente notificado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que evitar declarar en ceros cuando sí se obtuvieron ingresos. Hay que monitorear constantemente el estatus de los FDI recibidos de los proveedores y de los acreedores, así como los que yo emití también, ¿no? ¿Para qué? Para realizar conciliaciones entre los FDIs expedidos y los FDIs que tiene el SAT. Pues muchas veces tenemos FDIs que nosotros los tenemos, pero el SAT no, ¿sí? O los tiene el SAT, pero nosotros no. Entonces hay que estar constantemente revisando eso, ¿no? Hay que realizar esas conciliaciones, revisar y depurar la contabilidad, y hay que tener el soporte documental de todas y cada una de las operaciones que requieren comprobación fiscal y las que no requieren comprobación fiscal, ¿no? Por último, déjenme hablarles rápidamente de lo que es FATCA, ¿no? FATCA es una ley gringa, es una ley americana, pero que tiene efectos en todo el mundo. Y yo le digo, lo voy a resumir, yo le digo la ley del mitote, ¿no? ¿Por qué la ley del mitote? Porque digo, si tú me dices México, por ejemplo, más o menos así funciona. Si tú me dices México, que ciudadanos americanos o residentes americanos tienen inversiones en México,
Entonces yo te digo, México, ¿qué mexicanos tienen cuentas en el extranjero? Pues para que entonces con esa información es muy simple, ¿verdad? Si yo recibo una información por parte del IRS de Estados Unidos, recibo una información donde digo, Juan Pérez tiene $1 millón en una cuenta americana, pues yo como SAT puedo decirle a Juan Pérez, oye, Juan Pérez, ¿de dónde sacaste este dinero, verdad? Y entonces de esa manera, pues también fiscalizar a Juan Pérez, ¿verdad? Con una información que me da un país extranjero, ¿sí? Fíjense bien, en Estados Unidos, voy a hablar un poquito aquí de cómo se pagan los impuestos en Estados Unidos. En Estados Unidos se paga por residencia fiscal o por nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en México solamente se pagan impuestos por residencia fiscal. Si yo soy mexicano pero vivo en Inglaterra, voy a pagar impuestos en Inglaterra porque allá es donde genero la riqueza, pero no voy a pagar impuestos en México porque no soy residente fiscal en México, aunque sea mexicano. Pero si yo soy un gringo que vivo en Inglaterra y genero la riqueza en Inglaterra, voy a pagar impuestos en Inglaterra, pero estoy obligado a declarar en Estados Unidos también, porque tengo nacionalidad americana y entonces estoy obligado a hacer esos pagos también. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que vivo en Inglaterra, tengo que hacer esos pagos en Estados Unidos también. Y es muy sencillo, si en Inglaterra pagué 100 y en Estados Unidos me va a pagar 90, pues en Estados Unidos no pago nada porque ya pagué los 100 en Inglaterra. Pero si en Estados Unidos me va a pagar 120, entonces acredito los 100 que pagué en Inglaterra y voy a pagar 20 en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto. Y nace FATCA porque Estados Unidos se da cuenta que hay un montón de gringos regados en el mundo que están generando riqueza en esos otros estados del mundo, pero no están yendo a declarar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos crea FATCA y empieza a firmar convenios con los países donde más o menos funciona así como les dije, ¿no? Si tú me dices qué gringos están generando riqueza en tu país, yo te digo que ciudadanos de tu país están generando riqueza en Estados Unidos para que tú hagas lo conducente, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona FATCA, ¿no? Y le dice Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, donde representa una muy importante herramienta para el control y fiscalización de su base de contribuyentes respecto a activos e ingresos en el extranjero, ¿sí? Más o menos eso es FATCA. No me voy a ir a lo individual, ya estamos sobre el tiempo, pero aquí les vamos a dejar algunos datos importantes de los objetivos principales de FATCA, quiénes son los sujetos a retención en FATCA, ¿sí? Cómo funciona esto, si es que no suscribo ese convenio país con país, entonces, ¿qué voy a hacer yo, Estados Unidos, respecto a las ganancias que se tengan en esas cuentas de extranjeros, ¿sí? Que es retener hasta un 30% de los pagos, sin importar si existe ganancia o no, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras de los Estados Unidos respecto de cuentas bancarias de mexicanos? ¿Sí? Que es precisamente las cuentas bancarias de mexicanos, en este caso México, o de japoneses para Japón, o de españoles para España, ¿sí? Que tengan que reportar precisamente a esos países, ¿no? ¿Sí? Cuando la cuenta sea mantenida por personas físicas residentes en México y más de $10 en intereses pagados en el año, o sea, $10 es nada, o bien, en caso de cuentas distintas de depósito, el cuentaviente sea residente en México respecto a ingresos pagados o acreditados cuya fuente de riqueza se encuentre en USA. ¿Qué es lo que van a reportar? ¿Sí? Todo esto es los controles y lo que están obligado el sistema financiero americano a darle al IRS para que el IRS le dé al SAT mexicano, ¿no? Todo esto es cómo se determina la residencia fiscal en Estados Unidos, que ya lo decíamos, una es por residencia, otra es por nacionalidad, o por lo que le llaman también, o le llaman todavía la green card, ¿no? O sea, aquellos que se han sido residentes permanentes en Estados Unidos o que posean la green card, ¿no? Todos estos, ¿sí? Están obligados en Estados Unidos a lo que es ley FATCA, ¿no? Muy bien, entonces, ya para concluir, como se puede observar, la carga del contribuyente no radica solo en la parte fiscal,
sino también en todo lo que es la parte administrativa. Cada vez son más los elementos con los que cuentan las autoridades para emitir una resolución, un informe e incluso una revisión con bases más firmes y con menos margen de error. Es importante tener simetría en la parte fiscal, sobre todo como dueño o socio de una empresa. Recordemos que ya le estamos entregando información a las autoridades que al unirlas le dan un todo de nuestra capacidad adquisitiva y contributiva al gasto público, ¿no? Entonces, aquí lo que resaltamos es cómo la autoridad ya no tiene que venir a descubrirme, sino ahora nosotros le damos toda la información a la autoridad, ¿no? Entonces, esta parte de conclusión es muy importante que la tengamos en mente. Sí, nosotros como asesores de las empresas o como contadores de las empresas, pues es muy importante que tengamos en mente toda esta nueva era de la digitalización de la información de los contribuyentes, ¿no? Entonces, que lo tengamos muy en cuenta y pues con esto concluimos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es hora de hacerlo. Recuerden que tenemos dos medios para las consultas. Uno es a través del micrófono, simplemente abran sus micrófonos, ¿sí? Y pueden hacer la pregunta en vivo, o a través del chat que se tiene aquí en esta herramienta, ¿no? Entonces, vamos a dar un tiempito. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿Comentar algo al respecto? Me dicen, ¿podría dar una explicación general de las notas de débito? Notas de débito. Debo entender qué son las notas de crédito, ¿no? ¿Sí? Ok, las notas de crédito básicamente ya no existen. Hoy por hoy lo que existen son los CFDI de egresos, ¿sí? El CFDI de egresos pues sustituyó básicamente a las notas de crédito, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una operación de 1,000 total, pero sobre esos 1,000 hice una nota de crédito, o hice un descuento, entonces voy a generar un CFDI de ingresos por 1,000 y voy a generar un CFDI de egresos por el descuento de 100, voy a decir, y voy a relacionar en este CFDI de egresos, voy a relacionar el CFDI de ingresos que fue el monto total, ¿sí? Creo que eso es cómo funcionan las notas de débito o de crédito, que ahora se llaman CFDI de egresos, ¿no? No sé si fui claro en la explicación. Muy bien, ¿alguien más tiene otro comentario, otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, si no hay algún comentario, alguna pregunta, pues con esto damos por concluido este cafecito. Les insisto, el próximo lunes vamos a tener, ahora sí, el cafecito con toda la documentación legal básica que deben de tener las empresas y que debemos de cuidar, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos por un lado, y eso no es nada bueno, ¿no? Entonces, el próximo lunes nos vemos de nuevo. Ya va a ser un lunes el día después de las elecciones, el día después de. Entonces, vamos a ver cómo estamos el lunes, ¿no? De qué humor andamos el lunes, dependiendo de los resultados, ¿no? Entonces, que tengan una buena semana. Saludos a todos y pues que trabajemos mucho. Saludos. Bye.